¿Qué pasaría si descubrieras que la muerte no es el final? Que todo lo que has sido, todo lo que has aprendido, no desaparece, sino que continúa una y otra vez. Que las decisiones que tomaste en vidas pasadas pueden estar afectando la que vives hoy. La reencarnación no es solo una creencia espiritual, sino un concepto que ha sido estudiado, documentado y en muchos casos sorprendentemente verificado. Sin embargo, a pesar de la abundancia de casos que desafían la lógica, este conocimiento ha sido silenciado, distorsionado y, en algunos casos, deliberadamente eliminado de nuestra historia. ¿Por qué? ¿Quién se beneficiaría de que la humanidad ignore su propia naturaleza? Acompáñanos en este recorrido donde exploraremos las pruebas ocultas, la censura histórica y las enseñanzas secretas que podrían cambiarlo todo. Porque si la reencarnación es real, el mundo no es lo que nos han dicho, y nuestra existencia tiene un propósito mucho más grande del que imaginamos. A lo largo de la historia, han surgido innumerables relatos de personas, especialmente niños, que parecen recordar vidas pasadas con una precisión inquietante. Estos no son simples cuentos, sino casos documentados por investigadores que han dedicado su vida a explorar lo que la ciencia tradicional se niega a aceptar. Uno de los estudios más impactantes proviene del psiquiatra Ian Stevenson, quien durante más de 4 décadas recopiló más de 2.500 casos de niños que, sin ninguna explicación lógica, describían detalles minuciosos de lugares, nombres y eventos que no podían haber conocido en su vida actual. En muchos de estos casos, los detalles fueron verificados, confirmando la existencia real de las personas y los hechos descritos. Por ejemplo, un niño de la India afirmó recordar haber sido un comerciante que murió en un asesinato. Dio detalles precisos sobre su antigua familia, su casa y la forma en que perdió la vida. Cuando los investigadores llevaron al niño a la aldea donde supuestamente había vivido antes, reconoció sin titubear a sus antiguos familiares y les reveló información que nadie más podría haber sabido. Estos casos no son aislados. En Estados Unidos, el caso de James Leininger estremeció a muchos. Desde pequeño, James tenía pesadillas recurrentes sobre un accidente aéreo. Describía con angustia cómo su avión había sido derribado en la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, desconcertados, comenzaron a investigar y descubrieron que todos los detalles que James mencionaba coincidían con la historia de un piloto llamado James Houston, quien efectivamente murió en combate. La precisión de los nombres de sus compañeros, los detalles de la misión y hasta la clase de avión que pilotaba eran imposibles de atribuir al azar o a una simple coincidencia. Más allá de estos relatos, la ciencia también ha explorado la posibilidad de que la conciencia no se extingue con la muerte. Experimentos con experiencias cercanas a la muerte han revelado que muchas personas describen la sensación de separarse del cuerpo físico, ver su propio proceso de muerte desde afuera y luego regresar con una claridad extraordinaria sobre lo ocurrido en el entorno. La hipnosis regresiva también ha abierto nuevas puertas. Miles de personas, bajo un estado hipnótico, han relatado experiencias de vidas pasadas, detallando épocas y lugares que luego han podido ser verificados históricamente. Algunos de estos relatos han sido tan precisos que han obligado a los investigadores a replantearse la naturaleza de la conciencia. Pero hay algo que estos casos tienen en común. En lugar de ser ampliamente discutidos, son minimizados, ridiculizados o simplemente ignorados. ¿Por qué la ciencia dominante, que debería estar interesada en explorar lo desconocido, parece tan dispuesta a descartar esta evidencia? Si la reencarnación fuera aceptada como un hecho, la humanidad se vería obligada a replantear su comprensión de la vida y la muerte. Si la conciencia sobrevive al cuerpo, si realmente hemos vivido antes y viviremos de nuevo, muchas de las estructuras de poder basadas en el miedo al castigo eterno o en la obediencia ciega perderían su fuerza. Tal vez por eso estos casos, aunque impactantes, siguen siendo un misterio relegado a los márgenes del conocimiento oficial. Pero el hecho de que no sean ampliamente aceptados no significa que no sean reales. Significa que hay algo en ellos que incomoda a quienes desean que la humanidad siga creyendo que la vida es solo un accidente biológico sin trascendencia.
Lo que nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué más nos han ocultado sobre nuestra verdadera naturaleza? En los primeros siglos del cristianismo, la idea de la reencarnación no era ajena a las enseñanzas espirituales. Muchos de los primeros seguidores de Jesús consideraban que el alma era inmortal y que su evolución ocurría a lo largo de múltiples existencias. Esta creencia no era solo una interpretación aislada, sino una perspectiva compartida por diversas corrientes espirituales de la época, incluidos los esenios y los gnósticos. Pero algo ocurrió. Algo cambió el rumbo de la historia. En el siglo VI, bajo el mandato del emperador Justiniano, la doctrina de la reencarnación fue oficialmente eliminada del cristianismo en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. Se decretó que la creencia en múltiples vidas era herética y que debía ser erradicada. El problema con esta decisión es que no fue teológica, sino política. Si las personas creían en la reencarnación, comprendían que tenían múltiples oportunidades para evolucionar espiritualmente. No necesitaban la mediación de una institución para alcanzar la salvación. No vivían con el temor de un juicio final definitivo, sino con la responsabilidad de su propio crecimiento a lo largo de muchas vidas. Eliminar la reencarnación no solo sirvió para consolidar el control de la Iglesia sobre la fe de las personas, sino que también fortaleció un sistema de poder basado en el miedo. Si solo hay una vida, si solo hay una oportunidad, si el destino eterno del alma depende de obedecer ciertas normas en un corto periodo de tiempo, entonces la sumisión se vuelve una necesidad. La culpa y el castigo se convierten en herramientas de control, y la posibilidad de redención a través del renacimiento es descartada. Los rastros de la reencarnación no fueron borrados por completo, pero quedaron ocultos en pasajes velados de la Biblia. En los Evangelios, Jesús habla de Juan el Bautista como la reencarnación de Elías. Sin embargo, esta referencia es minimizada o reinterpretada para ajustarse a la doctrina oficial. También en el cristianismo primitivo existían corrientes que sostenían que las almas renacían para aprender y purificarse. Pero con el tiempo, estas enseñanzas fueron erradicadas, y quienes las promovían fueron silenciados o perseguidos. Mientras el cristianismo institucionalizado eliminaba la idea de la reencarnación, en Oriente seguía siendo un pilar fundamental de la espiritualidad. Budistas, hinduistas y muchas otras tradiciones han sostenido durante milenios que la vida es un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Si tantas culturas en diferentes épocas han llegado a la misma conclusión, ¿por qué en Occidente se ha convertido en un tema tabú? La respuesta es incómoda, pero evidente. Un sistema basado en el miedo pierde su poder si las personas descubren que tienen más de una vida para crecer. Un sistema basado en la culpa pierde su control si las almas comprenden que su evolución depende de su propio esfuerzo y no de la absolución de una autoridad externa. Un sistema basado en la obediencia pierde su fuerza si la gente deja de temer un único juicio final y empieza a vivir con la certeza de que su destino está en sus propias manos. La eliminación de la reencarnación no fue un acto de fe, sino una estrategia de control. Y como toda verdad que se oculta, sigue resurgiendo en aquellos que se atreven a cuestionar lo que les han enseñado. Porque la verdad, por más que se intente suprimir, siempre encuentra la manera de manifestarse. Mientras en Occidente, la idea de la reencarnación fue erradicada de la doctrina oficial, en Oriente ha sido un conocimiento preservado y cultivado durante milenios. Para muchas tradiciones espirituales, la muerte no es un final, sino un tránsito. La conciencia no se extingue, sino que se traslada a otra existencia, siguiendo un proceso que no es aleatorio, sino profundamente influenciado por el estado mental, las acciones y el desarrollo espiritual de cada individuo. Los monjes budistas tibetanos han llevado esta comprensión a niveles sorprendentes. No solo aceptan la reencarnación, sino que han desarrollado métodos para identificar a los lamas reencarnados, los llamados tulkus, quienes continúan su misión a lo largo de múltiples vidas. Estos niños, desde muy pequeños, son sometidos a pruebas para verificar si recuerdan objetos y personas de su existencia anterior. En muchos casos, los resultados son asombrosos.
Identifican a sus antiguos discípulos. Describen con precisión templos y lugares que jamás han visitado en su vida actual. Y poseen conocimientos que sería imposible que un niño adquiriera de manera convencional. Pero la enseñanza va aún más allá. El bardo Todol, conocido como el libro tibetano de los muertos, describe en detalle el proceso del renacimiento. Según este conocimiento ancestral, al morir, la conciencia entra en un estado intermedio, el bardo, en el cual experimenta visiones y pruebas antes de reencarnar. Aquellos que han cultivado la sabiduría pueden influir en su próximo nacimiento, eligiendo condiciones favorables para su desarrollo espiritual. Esta idea no es exclusiva del budismo tibetano. En el hinduismo, la reencarnación es vista como un ciclo de aprendizaje donde el alma renace una y otra vez, hasta alcanzar la iluminación y liberarse del samsara, la rueda interminable de nacimientos y muertes. Sin embargo, este proceso no es automático. Según las enseñanzas del Bhagavad Gita y otros textos sagrados, el estado de la mente en el momento de la muerte es clave para determinar la próxima vida. Aquellos que han dominado su conciencia pueden influir en su destino, trascendiendo la existencia común y alcanzando una forma de vida más elevada. Si esto es cierto, implica que el renacimiento no es solo una consecuencia del karma, sino un proceso que puede ser comprendido y dirigido. La práctica de la meditación, la disciplina mental y el desarrollo de la compasión y la sabiduría no solo mejoran la vida presente, sino que preparan al alma para lo que viene después. Ahora surge una pregunta inquietante. ¿Por qué este conocimiento, que ha sido cuidadosamente preservado por siglos en Oriente, es prácticamente desconocido o ignorado en la mayoría de las sociedades occidentales? Si el ser humano tiene la capacidad de influir en su renacimiento, significa que no está sujeto al azar ni a un destino impuesto por fuerzas externas. Significa que puede tomar control de su propia existencia, más allá de una sola vida. Aceptar la reencarnación no solo cambiaría la forma en que entendemos la muerte, sino que alteraría la forma en que vivimos. Nos haría responsables de nuestro propio crecimiento, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. El miedo al castigo eterno perdería sentido y en su lugar surgiría una perspectiva basada en la evolución y la transformación continua. Tal vez esa sea la razón por la cual este conocimiento ha sido mantenido en secreto, minimizado o desacreditado. Porque si las personas comprendieran que la muerte no es el final, que la conciencia sobrevive, que podemos aprender a dirigir nuestro destino más allá de una sola vida, entonces muchas estructuras de poder perderían su influencia. Pero la verdad, aunque sea ocultada, siempre encuentra su camino. Porque aquellos que buscan comprender más allá de lo que les han enseñado, terminan descubriendo que la realidad es mucho más vasta y profunda de lo que se nos ha dicho. Y que la vida, lejos de ser un accidente efímero, es un viaje eterno de aprendizaje y transformación. Si la reencarnación fuera aceptada como una verdad innegable, ¿cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo se transformarían las religiones, las instituciones y las estructuras de poder que han moldeado nuestra forma de entender la existencia? A lo largo de la historia, las evidencias han sido silenciadas, minimizadas o ridiculizadas. Los niños que recuerdan vidas pasadas, los experimentos que desafían la idea de que la conciencia muere con el cuerpo, las enseñanzas espirituales que ofrecen un mapa para navegar el renacimiento. Todo ha sido relegado a los márgenes del conocimiento oficial. Pero si observamos con atención, las piezas encajan. Se eliminó la reencarnación de la doctrina cristiana porque representaba una amenaza para el control de la fe. Se desestimaron los estudios científicos porque desafiaban la visión materialista de la realidad. Se ocultaron las prácticas espirituales que permitían influir en el proceso del renacimiento, porque daban a los individuos un poder que los volvía menos dependientes de las instituciones. El miedo a la muerte ha sido utilizado como una herramienta de dominio. Si solo hay una vida, si solo hay una oportunidad, si el destino eterno del alma depende de decisiones limitadas a unos pocos años en la tierra, entonces la obediencia se convierte en una necesidad. Pero si comprendemos que la vida es un ciclo continuo, que el aprendizaje trasciende una única existencia,
Entonces el miedo desaparece, y con él se desmoronan los cimientos de un sistema basado en el castigo, la culpa y la sumisión. El verdadero poder reside en el conocimiento, no en lo que nos dicen, sino en lo que descubrimos por nosotros mismos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a desafiar la narrativa impuesta? ¿Tenemos el valor de mirar más allá de lo que se nos ha permitido creer? Porque la verdad, por más que se oculte, siempre encuentra su camino de regreso. Y tarde o temprano, todos nos enfrentamos a la misma realidad. La vida no termina con la muerte, solo cambia de forma.